Cuando se trata de vehículos todoterreno ya tenemos unas marcas con mucha trayectoria en ese campo como Mitsubishi, Nissan, Toyota o Land Rover. En China hay marcas que comenzaron a explorar ese campo hace algunos años, con la exploración e incursión en el Rally Dakar 2014. La jornada fue ganada por el Great Wall Laval. La marca China Bike también ha hecho lo suyo en ese campo. Como marca insignia de vehículos todoterreno en China, Bike goza de ventajas más sólidas que sus pares tanto en tecnología como en experiencia de fabricación. El modelo BJ60 es un todoterreno gracias a su motor turbo diésel. Goza con una buena potencia y un torque que le permite acceder a cualquier terreno y a climas extremadamente fuertes. Con este vehículo sus ocupantes pueden disfrutar de dos autos en uno. Un auto para la ciudad y un auto que también te permite aventurarte a disfrutar de un safari, o ideal para climas más tropicales, que puede satisfacer plenamente la demanda de tus viajes o paseos 4x4 y conducción de larga distancia, así como para arrastrar y escalar. Inseparable de los vehículos todoterreno de núcleo duro, también tenemos otros referentes como el Tank 300 y el Tank 500 que se han ganado su popularidad. Los subintensos han atraído la atención de más consumidores jóvenes en los últimos años. El BJ60 cuenta con un ángulo de paso alto, tracción a tiempo parcial de 4 ruedas y 3 cerraduras para hacer frente fácilmente a las duras condiciones de agujero de bala y rampa heroica más conocidas por los entusiastas de la conducción off-road. Aunque la forma general sigue siendo una caja cuadrada, en comparación con la forma cuadrada de los modelos todoterreno anteriores, el BJ60 aprovecha al máximo el elemento rectángulo redondeado. También tiene el lujo y la elegancia de un subdeportivo urbano. La icónica parrilla de 5 orificios en la cara frontal de Beijing Off-Road está integrada con los faros, es la personificación de los vehículos todoterreno de núcleo duro. La parte delantera del automóvil es muy alta y la protección inferior es muy larga, por lo que no tiene que preocuparse por pasar caminos con rocas o ríos y llegar más allá en tu aventura. La longitud del BJ60 son 5.040 milímetros de largo, el ancho es de 1.955 milímetros y la altura son 1.925 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.820 milímetros. Está equipado con llantas de 20 pulgadas de 6 radios dobles reforzadas con neumáticos HT platino. También hay un misterio oculto detrás del logotipo en el guardabarros derecho, que está reservado para la instalación de manguera de vadeo, y todavía hay mucho espacio de modificación reservado para uso todoterreno en todo el automóvil. El lateral de la carrocería, el portaequipajes cromado en el techo, las llantas de radios múltiples debajo y la gran distancia al suelo demuestran su buena capacidad todoterreno. La decoración de las molduras cromadas alrededor de las ventanas añade un toque de sofisticación. Está equipado con pedales telescópicos eléctricos debajo de la puerta, lo que ahorra la molestia de una instalación posterior. No hay mucho que decir sobre la parte trasera del BJ60, con una puerta trasera de apertura plana y una llanta de refacción externa. La forma de las luces traseras hace eco de la forma de los faros delanteros y, cuando se encienden, mostrarán un patrón de linterna tradicional. Un pequeño defecto, la altura del suelo del maletero es un poco alta, lo que afectará a la capacidad de carga real del coche. Sería más perfecto si el parabrisas trasero se pudiera abrir de forma independiente. Como sub todoterreno de lujo, la comodidad de la cabina es lo más importante. El diseño de la cabina del BJ60 brinda muchas de estas virtudes. Con un tamaño de carrocería y una distancia entre ejes bastante amplia, el BJ60 logra brindar un espacio de conducción muy amplio y cómodo. Lo más satisfactorio es la comodidad de todas las sillas del coche. El asiento está forrado en cuero perforado y el acolchado es relativamente grueso, con buena suavidad y soporte. Los asientos delanteros están equipados con funciones de ajuste eléctrico, calefacción, ventilación y masaje, y tienen reposacabezas de aviación, y el asiento del conductor principal también está equipado con reposapiernas y funciones de memoria del asiento. El piso trasero tiene un diseño plano, lo que mejora en gran medida la comodidad de los pasajeros en el medio de la fila trasera. La configuración de la segunda fila también está a la altura, con salidas de aire acondicionado independientes con control de temperatura por zonas, fuente de alimentación trasera de 220 voltios,
fuente de alimentación de 12 voltios e interfaz de carga USB tipo C. Gracias a esto, no es un problema tener más equipamiento para viajes de larga distancia, y el amplio espacio también puede brindar una experiencia de conducción más cómoda. Y este es solo el aspecto fundamental de la osadía de BJ60. Si la comodidad y la textura son los requisitos básicos para un automóvil de lujo, entonces el sentido de la tecnología es la experiencia de valor agregado. En este aspecto el BJ60 cuenta con un instrumento LCD completo de 10,25 pulgadas más pantalla LCD de control central de 12,8 pulgadas, más el primer botón de inicio del mundo con una pantalla de 1,92 pulgadas. Es de admitirse que el BJ60 tiene un fuerte sentido de la tecnología. Por supuesto, el rendimiento de la tecnología depende del interior. Al incluir Internet en los vehículos y la función de actualización FOTA no solo hacen que los vehículos sean a menudo nuevos, sino que también brindan la experiencia de conducción más interesante. El BJ60 también cuenta con volante calefactable, carga inalámbrica para móviles, asientos calefactables, imágenes panorámicas de 360 grados, chasis transparente, aparcamiento automático y asistencia inteligente a la conducción avanzada L2. La introducción de estos sistemas no solo puede hacer que un novato se convierta en un viejo conductor en segundos, sino que también puede hacerte sentir una calidez integral. No es difícil ver por la riqueza de la configuración que ofrece el BJ60, aunque es un vehículo todoterreno de núcleo duro. El BJ60 está buscando algunos cambios para satisfacer las necesidades de los consumidores. Los ingenieros de Beijing Offroad también dispusieron una suspensión independiente en las 4 ruedas única en su clase para el BJ60 con una carrocería sin carga. En comparación con la estructura de puente general que se usa comúnmente en los vehículos todoterreno, la suspensión independiente permite operar a las 4 ruedas de forma independiente, lo que hace que el BJ60 sea diferente a los todoterreno ya conocidos. Parte del chasis, delantero y trasero con vigas. El doble triángulo delantero y el multibrazo trasero tienen una estructura más compleja, una mejor respuesta dinámica y una conducción más cómoda, pero ocupan más espacio en la estructura del chasis. Para el sistema de tracción en las 4 ruedas, como luchador incondicional en el campo todoterreno, el BJ60 ha heredado 3 productos todoterreno de núcleo duro que pueden llamarse un arma todoterreno profesional, delantera, media y bloqueos de diferencial trasero, modo lento inteligente y sistema todoterreno H. Al mismo tiempo, también proporciona un sistema de tracción en las 4 ruedas de tiempo compartido, que puede cambiar electrónicamente entre los modos de tracción en las 4 ruedas 2H, 4H y 4L. En el modo 4L, la caja de transferencia puede amplificar el par 2,54 veces, lo que mejora la capacidad del vehículo para salir de problemas en situaciones extremas. La potencia y la combinación híbrida suave de un motor de 2.0 litros turboalimentado más un sistema de 48 voltios, que entrega una potencia máxima de 267 caballos de fuerza, y un par máximo de hasta 406 Nm de torque. Combinado con una transmisión ZF de 8 velocidades automática cuidadosamente ajustada, este tren motriz no solo tiene un excelente rendimiento de potencia, sino que también tiene una mejor economía de combustible, dado que el sistema híbrido ligero de 48 voltios puede proporcionar arranque y parada en ralentí, asistencia de arranque y asistencia de aceleración, es más suave en la etapa de arranque y más rápido en la aceleración. El volumen del tanque de combustible es de 85 litros. Se agrega el tanque de combustible auxiliar para un total de 120 litros, lo que brinda una autonomía de unos 1000 kilómetros. Este modelo del BJ60 no solo tiene una verdadera tracción en las 4 ruedas de tiempo compartido de 3 bloqueos, sino también un sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas. Lo más importante es que también tiene un interior lujoso y un tamaño de carrocería muy grande. Ya sea que desee esparcir flores en la naturaleza o usarlo para el transporte diario de una familia en la ciudad, tiene sus ventajas y vale la pena tenerlo. Si lo pensamos bien, por este precio de $42.744,
hay muy pocas opciones de vehículos todoterreno duros que podamos comprar.